Durante años, una carta de la princesa Diana permaneció escondida, lejos de los ojos del mundo. No era una simple nota familiar. Era un mensaje lleno de amor, preocupación y las palabras de una madre que sabía que su hijo algún día tendría que enfrentar una vida bajo una presión inmensa. Ahora, los detalles de esa carta revelan una parte desconocida de la relación entre Diana y el príncipe William. Pero la verdadera razón por la que fue escrita es aún más sorprendente. Para millones de personas, la princesa Diana fue un símbolo mundial. Una mujer admirada por su elegancia, su trabajo humanitario y su forma diferente de acercarse a la gente. Pero lejos de las cámaras, los títulos y las responsabilidades reales, Diana era simplemente una madre preocupada por sus hijos. Detrás de la imagen de una princesa perfecta existía una mujer que entendía algo muy importante. Algún día, el príncipe William no solo sería un hijo. También tendría que cargar con una enorme responsabilidad como futuro rey. Durante su vida, Diana intentó preparar a William para una realidad que pocos podían comprender. Ella sabía que crecer dentro de la familia real significaba vivir bajo la mirada constante del público, con expectativas enormes y poco espacio para cometer errores. Por eso, cada palabra que compartía con sus hijos tenía un significado especial. Diana no quería que William solamente aprendiera sobre deberes reales. Quería que aprendiera sobre humanidad, compasión y la importancia de mantenerse fiel a sí mismo. La relación entre ambos era conocida por ser cercana. William fue uno de los niños que más pudo ver el lado vulnerable de Diana. Él conoció a la mujer detrás del título de princesa del pueblo. Pero con el paso del tiempo, surgió una pregunta que muchas personas comenzaron a hacerse. ¿Qué quería decir exactamente Diana cuando decidió dejar sus pensamientos por escrito para su hijo? Las cartas personales de figuras históricas suelen revelar algo que las cámaras nunca pueden mostrar. No muestran discursos preparados ni apariciones públicas. Muestran sentimientos reales, dudas y esperanzas. En el caso de Diana, sus mensajes a William reflejaban una preocupación profunda. Quería que su hijo tuviera una vida equilibrada en un mundo donde casi todo estaba controlado por la tradición y la opinión pública. Sin embargo, había un detalle que hacía esta carta aún más especial. No solo hablaba del futuro de William como miembro de la familia real. También hablaba del hombre en el que Diana esperaba que se convirtiera. Y esa parte de la historia cambiaría la forma en que muchas personas entendían el vínculo entre una madre y su futuro rey. La vida de la princesa Diana parecía un cuento de hadas desde fuera. Un matrimonio real, millones de personas admirándola y una imagen pública llena de elegancia. Pero detrás de esa apariencia existía una realidad mucho más complicada. Diana vivió años de cambios, presión y momentos profundamente difíciles dentro de la familia real. Su relación con el príncipe Carlos enfrentó problemas que terminaron siendo conocidos por todo el mundo. La separación de la pareja en 1992 marcó un antes y un después en la vida de Diana y también en la de sus hijos. Para William, que todavía era joven, aquellos años fueron una etapa llena de confusión. Él no solo estaba creciendo como cualquier niño. Estaba creciendo como alguien que algún día podría convertirse en rey. Cada movimiento de su familia aparecía en los periódicos. Cada problema era observado por millones de personas y cada decisión parecía tener una importancia histórica. Diana entendía perfectamente esa presión. Ella había vivido en primera persona lo que significaba perder parte de la privacidad al convertirse en una figura pública. Sabía lo difícil que podía ser mantener una identidad propia cuando todo el mundo tenía una opinión sobre quién debía ser. Por eso, sus mensajes para William tenían un propósito muy claro. Recordarle que antes de ser un príncipe, era una persona. Diana quería enseñarle valores que iban más allá del protocolo real. Quería que entendiera la importancia de escuchar a los demás, mostrar empatía y no olvidar a las personas que sufrían. Pero el contexto en el que estas palabras fueron escritas hacía que tuvieran todavía más peso. Los años finales de la vida de Diana estuvieron llenos de cambios. Ella comenzó a construir su propio camino, enfocándose en causas humanitarias y creando una identidad separada de la institución real. Mientras tanto, William observaba y aprendía. Cada conversación con su madre, cada consejo y cada momento compartido ayudaban a formar la persona que sería en el futuro. Sin embargo, la carta guardaba algo más profundo. No era solamente una madre dando consejos a su hijo.
Era una mujer que sabía que el mundo esperaba mucho de William y quería dejarle una guía emocional para enfrentar ese destino. Pero la pregunta seguía siendo: ¿qué palabras exactas quería que William recordara cuando ella ya no pudiera estar a su lado? Y la respuesta revela una de las partes más emotivas de la historia de Diana y su hijo. La relación entre Diana y William fue diferente a muchas relaciones dentro de la familia real. Aunque existía un protocolo que seguía reglas estrictas, Diana intentó crear un vínculo basado en algo mucho más simple: confianza y amor. Desde pequeño, William pudo ver una parte de su madre que pocas personas conocían. Para el mundo, Diana era una princesa admirada por millones. Pero para William, ella era la persona que lo escuchaba, lo protegía y trataba de enseñarle cómo enfrentar una vida llena de responsabilidades. Diana entendía que William tenía un camino único por delante. Desde su nacimiento, muchas personas sabían que algún día ocuparía una posición histórica. Pero ella no quería que creciera pensando solamente en títulos, deberes o apariencias. Quería que primero aprendiera a ser un buen ser humano. Una de las características más recordadas de Diana era su forma de conectar con otras personas. Visitaba hospitales, hablaba con quienes sufrían y mostraba una cercanía poco común para alguien de la realeza. Ese mismo valor intentó transmitirlo a sus hijos. William creció observando cómo su madre usaba su posición para ayudar a otros. Esas experiencias dejaron una huella profunda en la forma en que él vería su propio papel en el futuro. Pero la relación entre madre e hijo también tuvo momentos difíciles. La separación de sus padres ocurrió durante una etapa importante de su infancia. Aunque Diana intentaba protegerlo, William era consciente de que su familia estaba atravesando una situación complicada. Aún así, ella buscó una manera de mantener una conexión fuerte con él. Las cartas, conversaciones privadas y pequeños momentos familiares se convirtieron en recuerdos importantes. Eran espacios donde William podía olvidarse por un momento de ser un príncipe y simplemente ser un hijo. Y quizás esa era la mayor preocupación de Diana. No quería que la corona cambiara quién era William. Quería que, incluso cuando tuviera una enorme responsabilidad sobre sus hombros, recordara las lecciones que aprendió en casa. Porque detrás del futuro rey existía un niño que necesitaba orientación, comprensión y apoyo. Pero había algo que Diana sabía mejor que nadie. El camino de William no sería fácil. La fama, la presión y las expectativas comenzarían desde muy joven. Y por eso, cada consejo que dejó tenía un significado mucho más profundo de lo que parecía. Porque aquella carta no solo hablaba del presente. Hablaba del futuro de un hombre que algún día tendría que representar a una nación entera. Y una parte de ese futuro estaba escrita en las palabras de su madre. Las cartas personales tienen algo que los discursos públicos nunca pueden tener. Muestran pensamientos privados. Muestran emociones reales. Y, en el caso de Diana, muestran a una madre que no estaba pensando en la fama, los títulos o la historia. Estaba pensando en su hijo. Aunque muchas cartas privadas de miembros de la familia real han generado interés con el paso de los años, los mensajes de Diana hacia William siempre han llamado especialmente la atención porque reflejan una conexión muy humana entre ambos. Diana sabía que William estaba destinado a vivir una vida diferente. Desde muy pequeño, las personas hablaban de él como el futuro rey. Pero ella veía algo que muchos olvidaban. Antes de convertirse en una figura pública, William era un joven que necesitaba crecer, descubrir quién era y aprender a tomar sus propias decisiones. Sus consejos no estaban basados solamente en la tradición real. Estaban basados en experiencias personales. Diana había vivido momentos donde sintió una enorme presión por cumplir expectativas imposibles. Había experimentado la dificultad de encontrar su propia voz dentro de una institución con siglos de historia. Por eso, una de sus mayores enseñanzas para William era la importancia de mantener su lado humano. Ella quería que entendiera que escuchar a otros no era una debilidad. Mostrar emociones no era una señal de falta de fuerza. Y preocuparse por las personas comunes era una parte esencial de ser un verdadero líder. Estas ideas marcaron profundamente la forma en que William vería su futuro papel. Con el paso de los años, muchas de las causas que William ha apoyado reflejan valores que recuerdan a los de su madre: atención a los problemas sociales, apoyo a las comunidades y una imagen más cercana de la monarquía. Pero detrás de esas decisiones existe una historia más personal.
Porque cada vez que William habla sobre la importancia de la familia o sobre el impacto que tuvo su madre en su vida, queda claro que Diana dejó una marca que nunca desapareció. Sin embargo, había un aspecto que hacía que sus palabras fueran todavía más importantes. Diana no solo quería preparar a William para ser rey. Quería prepararlo para enfrentar la pérdida, la presión y los momentos en los que tendría que encontrar fuerza dentro de sí mismo. Y ese consejo sería puesto a prueba antes de lo que cualquiera imaginaba. Porque años después, William tendría que enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida. Un momento que cambiaría para siempre la forma en que veía a su madre, su familia y su propio destino. Durante mucho tiempo, el mundo vio a la familia real como una imagen de perfección. Fotografías elegantes. Even to its importance. Sonrisas frente a las cámaras. Pero detrás de esas imágenes existía una realidad mucho más compleja. Para Diana, formar parte de la familia real significó vivir bajo una presión que pocas personas podían entender. Cada decisión era observada. Cada palabra podía convertirse en un titular. Y cada momento privado podía terminar siendo noticia al día siguiente. Esa presión también afectó a William. Aunque era un niño, creció sabiendo que su vida no sería completamente normal. Mientras otros jóvenes podían cometer errores sin que nadie los notara, cada paso suyo era seguido por millones de personas. Diana comprendía ese peso porque ella también lo había vivido. Ella sabía lo que significaba sentirse atrapada entre lo que el mundo esperaba de ti y lo que realmente sentías en tu interior. Por eso intentó darle a William algo que ella misma había necesitado durante sus momentos más difíciles: comprensión. Una de las grandes preocupaciones de Diana era que sus hijos no crecieran desconectados de la realidad. Quería que conocieran diferentes personas, que entendieran otros problemas y que vieran el mundo más allá de los muros de los palacios. Por eso buscó experiencias que los acercaran a una vida más común. Ella quería demostrarles que un título no hacía a una persona más valiosa que otra, que la verdadera importancia estaba en cómo tratabas a los demás. Pero mientras Diana intentaba proteger a sus hijos, la atención pública sobre su familia continuaba aumentando. Los problemas dentro del matrimonio real, la separación y las constantes noticias crearon una etapa complicada para todos. William tuvo que aprender a manejar emociones difíciles mientras millones de personas observaban desde fuera. Y entonces ocurrió algo que cambiaría completamente su vida. En 1997, la muerte de Diana dejó una marca profunda en su familia y en personas de todo el mundo. Para William, no fue solamente la pérdida de una figura pública. Fue la pérdida de su madre. La mujer que había intentado prepararlo para enfrentar cualquier dificultad ya no estaría allí para darle nuevos consejos. Pero las enseñanzas que dejó permanecieron. Y con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a preguntarse algo importante. ¿Hasta qué punto las palabras de Diana influyeron en el hombre y futuro rey que William se convirtió? La respuesta estaría en las decisiones que tomaría durante los años siguientes. La noche del 31 de agosto de 1997 cambió la historia de la familia real británica para siempre. Millones de personas alrededor del mundo quedaron conmocionadas por la noticia de la muerte de la princesa Diana en París. Para el público, era la pérdida de una figura querida. Para William, era algo mucho más profundo. Era perder a su madre. En ese momento, William tenía solo 15 años. De repente, el joven que había crecido bajo la protección de Diana tuvo que enfrentar una realidad que ningún hijo debería vivir: continuar adelante sin la persona que más había intentado guiarlo. Durante los días posteriores, el mundo vio a dos jóvenes príncipes enfrentando una situación extremadamente difícil frente a millones de personas. Pero detrás de las imágenes públicas existía un dolor privado. William tuvo que procesar una pérdida enorme mientras la atención mundial estaba sobre él. Cada expresión, cada movimiento y cada aparición pública eran observados cuidadosamente. Sin embargo, con el paso de los años, William comenzó a hablar más sobre el impacto que tuvo su madre en su vida. No solo recordó a Diana como una princesa famosa. La recordó como una madre que le enseñó valores importantes. La recordó como alguien que le mostró que una persona con poder también podía mostrar compasión. Y esas lecciones permanecieron con él. Muchos años después, William continuó apoyando causas relacionadas con la salud mental, el bienestar de las personas y diferentes problemas sociales. Para muchos observadores,
Estas acciones reflejan la influencia de Diana y la forma en que ella veía el papel de la realeza. Pero la pérdida también cambió la forma en que William entendía su propio futuro. Ya no se trataba solamente de prepararse para convertirse en rey algún día. También se trataba de mantener viva una parte del legado de su madre. La pregunta era cómo hacerlo. Porque Diana dejó una huella enorme, pero William tenía que encontrar su propia manera de continuar esa historia. No podía ser una copia de ella. Tenía que convertirse en su propia persona. Y quizás ese fue uno de los regalos más importantes que Diana le dejó, la libertad de pensar, sentir y decidir por sí mismo. Pero existía otro detalle que hacía que las palabras de Diana fueran aún más poderosas. Ella no solo quería que William sobreviviera a los momentos difíciles. Quería que aprendiera a transformar el dolor en algo positivo. Y esa idea sería una de las mayores pruebas de su vida. Porque años después, cuando William asumió más responsabilidades dentro de la familia real, muchas personas comenzaron a notar algo. El futuro rey estaba llevando consigo las enseñanzas de una madre que nunca dejó de influir en él. Con el paso de los años, la imagen de Diana cambió. Para algunos, siguió siendo la princesa que conquistó al mundo con su cercanía y su forma diferente de representar a la familia real. Para otros, se convirtió en un símbolo de humanidad dentro de una institución conocida por sus tradiciones y su formalidad. Pero para William, su significado era mucho más personal. Ella era su madre. La mujer que intentó enseñarle que el verdadero valor de una persona no estaba en un título, una posición o una corona. Estaba en la manera en que trataba a los demás. Esa enseñanza quedó presente incluso después de su muerte. Mientras William crecía y asumía más responsabilidades, muchas personas comenzaron a notar que algunos de sus valores tenían una fuerte conexión con las lecciones que recibió durante su infancia. Diana siempre quiso que sus hijos entendieran el mundo real. No quería que vivieran completamente separados de las dificultades que enfrentaban otras personas. Por eso, desde pequeños, William y Harry fueron expuestos a diferentes realidades fuera de los círculos tradicionales de la realeza. Ella quería que vieran, escucharan y comprendieran. Porque para Diana, la empatía era una forma de liderazgo. Y esa idea acompañaría a William durante toda su vida. Sin embargo, el legado de Diana no se trataba solamente de obras públicas o causas sociales. También estaba en los recuerdos privados. En las conversaciones que nadie escuchó. En los momentos familiares que nunca llegaron a las cámaras. En las palabras que una madre dejó para su hijo con la esperanza de que algún día le sirvieran como guía. Las cartas y mensajes personales de Diana siguen generando interés porque muestran una parte diferente de una mujer que el mundo creyó conocer completamente. La princesa que aparecía en los periódicos también era una madre que tenía miedos, sueños y preocupaciones por el futuro de sus hijos. Y quizás esa es la razón por la que su historia continúa emocionando a tantas personas décadas después. Porque detrás de la historia de una princesa existe algo universal. El amor de una madre intentando preparar a su hijo para un mundo que no siempre será fácil. Pero todavía quedaba una última pregunta. ¿Qué parte de las enseñanzas de Diana permaneció más fuerte en William? ¿Y cómo influyeron esas palabras en el hombre que un día ocuparía uno de los puestos más importantes del mundo? La respuesta revela la verdadera dimensión del legado que Diana dejó.